Abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 13. Allí en el Evangelio de Mateo empezamos hace 8 días a estudiar acerca de las parábolas. Quisiera saber si todos los niños terminaron sus tareas, si la tarea que llevaron a casa fue concluida y fue aclarada. Durante estos 3 domingos, el domingo que pasó, este domingo y el próximo, seguiremos trabajando en la parábola del sembrador. Leamos el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 17. Dice la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente, dice el versículo 2 del capítulo 13 de Mateo. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y las comieron, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual a 100, a cual a 60 y a cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 10. Entonces, es la porción que nos corresponde para el día de hoy, pero está basado en la enseñanza anterior del Señor. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Versículo 11, capítulo 13. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, dice el Señor, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. No sé si, Sofía, ¿me puedes ayudar a prender la luz ahí, por favor? Veo que algunos hermanos están haciendo fuerza en su lectura. Están yendo encima de la Biblia. Me gusta que la absorban, pero también hay que tener cuidado con la espalda. Versículo 12. Voy a leer el 11 otra vez, es fundamental para esta mañana. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Versículo 16. Pero bienaventurados vosotros, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mis hermanos, este tema, lo mencionaba hace 8 días, es un tema muy triste. Y es un tema difícil para la iglesia, pero es un tema que el mismo Señor no se rehusó enseñar. Lo que estamos observando en estas parábolas, lo que estamos viendo a través del evangelista Mateo, son las consecuencias de la resistencia o del rechazo al rey. Las consecuencias del rechazo al rey. Lo que el Señor va a presentar en estos 58 versículos del capítulo 13 son misterios. Estos misterios son los misterios del tiempo. Si usted logra entender, hermano, hermana, si usted logra comprender esta primera parábola, el resto de parábolas van a ser más fáciles. Porque lo que está revelando aquí el Señor es un misterio. Y las parábolas que vamos a desarrollar, las 7 parábolas que están aquí en adelante, son parábolas que tienen que ver con el misterio revelado para nosotros del reino de los cielos. El reino de los cielos se nos pone presente delante de cada uno de nosotros. Por lo tanto, el Señor está revelando
verdades que el pueblo de Dios, y en este caso los discípulos, no conocían o ellos ignoraban. Y reitero, es un tema triste porque la resistencia y el rechazo del hombre a la palabra de Dios, al Evangelio, tiene consecuencias. Y estas consecuencias, que son muy graves, hacen que se empiecen a presentar desde no solamente el rechazo, no solamente la dureza de corazón, sino también que eso va a conllevar, va a traer condenación. Ese es el tema que estamos viendo. De tal manera que estos misterios no pueden llegar a su cabeza, no pueden llegar a nuestra mente, no pueden ser entendidos si no es el mismo Dios quien nos revela esos misterios. Vamos a seguir hablando mucho con relación al misterio, pero debemos entender que los misterios son revelados para los habitantes del reino de los cielos. Los misterios son revelados para los habitantes del reino de los cielos. Estos misterios que el Señor está mostrando a través de parábolas corresponden al tiempo del rechazo al Mesías, corresponden al reino de Dios y al Rey triunfante. Estos misterios que usted tiene allí, el Señor los presenta como parábolas. Y mi deseo es que como iglesia entendamos muy bien las parábolas. Y mi deseo es que sigamos viendo con misericordia y ternura a las almas perdidas, a los que no han venido a Cristo, porque a partir de al menos este evangelio y de este tiempo, el endurecimiento de corazón va a ser difícil, va a ser evidente y va a ser claro. Estas primeras 4 parábolas que hemos de estudiar con el avance de los domingos fueron parábolas que el Señor presentó de una manera pública. Las 3 siguientes parábolas se las presentó de una manera privada a sus discípulos. Y estas parábolas, aunque fueron presentadas a la multitud, las primeras 4, el Señor solo se las explicó a sus discípulos. De tal manera que hay un engrosamiento de la rebeldía del corazón de los oyentes, a los cuales les llega la parábola, no la entienden y se van a su casa con un corazón más endurecido. Es mi ruego que esta mañana no vaya a ser así, sino que al contrario, las parábolas nos animen a querer profundizar más y más en el conocimiento del Señor. Estas 2 primeras parábolas son comunes en Marcos, en Lucas. Hay parábolas que son propias, exclusivas de algunos evangelios, pero en total, sumando los 4 evangelios, hablamos de más de 50 parábolas. Y si usted logra tener en mente cada una de esas parábolas, el propósito y el contexto en el cual el Señor las explica, indudablemente va a ser de gran conocimiento para usted, de gran maravilla delante del Señor y por supuesto de honrar al Señor. Las parábolas son breves. Las parábolas narran eventos comunes. Las parábolas son de interés. Las parábolas tienen contenido conocido. Y las parábolas nos dan una única verdad, que pasan de algo desconocido a algo conocido. Las parábolas son fáciles de recordar. ¿Quieren ver un ejemplo? ¿Qué niño me quiere? Y niña, por supuesto. Me quiere recordar de qué trata la parábola que vimos hace 8 días, de la cual ustedes se llevaron a casa. ¿Quién se quiere poner en pie? ¿Quién quiere levantar su mano? Ah, ya está Catalina. Catalina, cuéntanos de qué se trata la parábola. Muy bien. ¿Y qué hace ese sembrador, Catalina? Cuéntanos algo. ¿Y sabes de qué son las semillas? No sabemos, ¿cierto? No se sabe de qué son las semillas. Gracias, Catalina. ¿Sí observan? Es un evento común, muy conocido, pero que trae una única verdad. Si usted y yo observamos los métodos de enseñanza, dijimos hace 8 días del Señor, son claros, son eficaces, son sencillos. Nunca salió una palabra de la boca del Señor que no tuviera un propósito. Y en este caso el Señor trae también parábolas, pero no es que las haya inventado.
no es que sean para él algo novedoso de enseñar a los discípulos, no, es algo que en el Antiguo Testamento ya se manejaba. Estas parábolas, por supuesto, que traen una enseñanza, y las parábolas están mostrándonos algo que el Señor quiere arraigar en nuestros corazones, pero desafortunadamente no en el corazón de todos, sino en el corazón de algunos. Permítanme hacer un paréntesis. Dice, aquel día, versículo 1, salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se dice, a partir de entrar en la barca, que es el nacimiento del púlpito. De acuerdo con algunos estudiosos, la barca a la cual se refiere estaba con la punta de la barca, no sé si se llama la proa o la popa, como es más conocido, la punta de la proa, la proa, la punta de la barca estaba hacia el mar y aquí estaba toda la multitud. A partir de eso, toda la centralidad de la persona del Señor Jesucristo estaba dada por lo que él presentaba, cómo lo enseñaba y cómo lo expresaba. Se dice acerca del nacimiento del púlpito, porque a partir de ahí los hombres empezaron a construir templos. Le debemos a los romanos que hayan construido basílicas, en donde la basílica tenía columnas por este lado, columnas por este lado, pero siempre había, como en este caso, un púlpito. Se dice que con las parábolas nace el púlpito en las iglesias. Y si ustedes lo observan, siempre se ha identificado, y eso se lo debemos, algo más de lo que le debemos a los romanos, es que se identifica esto como una nave. Y aquí está el púlpito, la centralidad. Entonces, asimismo, el Señor enseñaba a las multitudes. Ustedes son las multitudes, aquí está el Señor, yo no soy el Señor, aquí está el Señor. Y en esta gran nave hay un punto para todos igual, hay un punto en el cual llega. Y muchos estudiosos dicen a partir de ahí nacieron los púlpitos en las iglesias. ¿Cuál es la idea central? Volviendo a nuestro texto. Miremos el versículo 10. Entonces, acercándose en los discípulos, ¿cuál es la idea central? Para los discípulos les pareció un método inadecuado. Para los discípulos, el que el Señor estuviera enseñando en parábolas no era lo mejor. Para los discípulos era una contradicción. Y para los discípulos era algo inaceptable. Pero reitero, si el Señor es el dueño de la palabra, el que revela todas las grandes verdades, implica entonces que el Señor puede tomar su palabra y presentarla como Él desee, inclusive si a nosotros no nos gusta. ¿Qué busca el Señor con esta palabra a través de sus parábolas? Facilitar el aprendizaje, facilitar e ilustrar verdades espirituales. ¿Qué busca el Señor Todopoderoso? Que cada una de las verdades que Él desea afianzar en el corazón de sus discípulos se entiendan de una manera que sea claro y sea bien sencillo de recordar. Pero reitero, así como las parábolas muestran una verdad que los discípulos van a recibir, asimismo la otra cara de la parábola es mostrar dureza de corazón, condena. Las parábolas también condenan. Las parábolas también muestran que la gracia de Dios salva y que la gracia de Dios también condena a todos los que lo resisten. Ya hemos hablado acerca de por qué el Señor ahora empieza a hablar en parábolas. Hay un rechazo abierto, deliberado. Dijeron al Señor, usted viene de parte de Satanás y las obras de Satanás está haciendo. El Señor dice, al resistirme a mí, pueden ser perdonados esos pecados, pero resistir al Espíritu Santo o que las obras del Espíritu Santo sean dadas a Satanás, indudablemente es el colmo de la dureza de corazón.
Mis hermanos, en esta mañana tenemos que ver si ha habido dureza de corazón en personas a las cuales nosotros les hemos compartido el Evangelio. Hay dureza de corazón en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros hermanos de la carne, hay dureza de corazón en los vecinos. Si hay dureza de corazón, debemos rogar porque sea el Señor Dios Todopoderoso quien ablande ese corazón. He dividido esta porción en 5 aspectos. La primera es la pregunta. Y ante esa pregunta, lo que debemos entender es que el contexto, aunque es general y de multitudes, el Señor solamente responde a los discípulos. Entonces, versículo 10, acercándose los discípulos le dijeron, o hay otra versión también que dice, le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿O por qué les hablas por parábolas? ¿Saben? Para los discípulos no era nuevo que el Señor hablara en parábolas, ya lo habían percibido, ya lo habían visto antes, ya se había mostrado anteriormente. Miremoslo en el capítulo 7 de Mateo, versículo 24, allí en sus Biblias. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa es una parábola. Dice el Señor, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Podemos nosotros discernir un poquito de esta parábola? Y la parábola habla acerca de en qué está fundada la vida de cada hombre. En la roca. ¿Y qué es la roca? La palabra de Dios, Cristo mismo. O en la arena. Vienen los vientos, vienen las tempestades, vienen las inundaciones y la casa, el hombre, la mujer que está fundamentado en la palabra de Dios, en Cristo, que es la roca, ese permanece. Pero aquel que está fundado sobre la arena o que su cimiento realmente es este mundo, las vanidades de este mundo, los placeres de este mundo, vienen los vientos, las tempestades y ahora van a arrasar con él permanentemente. Ahí hay una parábola. Entonces, la pregunta que hacen ellos es porque para ellos lo que está enseñando y presentando el Señor no es claro de entender. Reitero, no es que ellos digan, uy, se inventó un método nuevo de enseñanza, no están diciendo eso. Están diciendo, ¿por qué les hablas por parábolas? Pero ¿saben también qué están diciendo? Nosotros junto con las multitudes no entendimos. Esa es la pregunta. Ese es el aspecto A en esta mañana de esta porción que nos corresponde. Ahora, la respuesta. Creo que la parte más difícil es la respuesta, no es tanto la pregunta, sino la respuesta. Él respondiendo, estoy en el versículo 11. Les dijo, ¿por qué hablo por parábolas? Porque a vosotros os es concedido o a vosotros os es dado saber, conocer, aprender, entender los secretos o los misterios del reino de Dios. Pero, y la parte triste, a ellos no les es concedido o no les es dado. ¿Quiénes son ellos, hermanos? Las multitudes. ¿A quienes no se les van a conceder los misterios de el reino de los cielos? A las multitudes. Esos misterios única y exclusivamente, reitero, se revelan y se presentan de parte de Dios a los hombres. Todos los misterios que tiene la iglesia, que conoce la iglesia y que sabe la iglesia es porque fueron revelados de parte del Señor. Que la salvación es por gracia, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es de la misma sustancia que el Padre y que del Espíritu Santo, que Cristo es la manifestación de la segunda persona de la Trinidad, porque también se manifiesta la primera persona y se manifiesta la tercera persona. ¿Qué sabemos? Que somos pecadores. ¿Qué sabemos? Que estamos en condenación. ¿Qué sabemos? Que hemos
heredado el pecado de nuestro padre Adán y de nuestra madre Eva. ¿Usted nació aprendiendo eso? ¿Sabiendo eso? ¿Venía en su ADN? ¿Se lo incorporaron? No, ¿cierto? Fue revelado a través de la palabra del Señor. ¿Y saben qué me temo? Que grandes verdades como estas, muchos caballeros, damas, jóvenes, les ha sido revelado, pero no creen. Y en vista de que les ha sido revelado y no creen, a ustedes no se les va a conceder el reino de los cielos. Ahí está la otra cara de la parábola. Hermanos amados, sintámonos agradecidos de parte del Señor que Él nos ha concedido, que Él sí nos ha concedido a nosotros, que Él nos dio, que Él nos entregó, que Él nos reveló misterios de su reino para salvación. ¿Qué hace de nosotros que seamos diferentes a esas multitudes? Igual de pecadores, igual resistíamos en nuestro corazón, igual nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué hace de nosotros que seamos diferentes a todas esas multitudes? Que de esas multitudes, de esa masa completamente leudada, el Señor sacó una provisión o un remanente para Él. ¿Sí ven que yo ya también estoy hablando en parábolas? Y no es mía, sino es una parábola de Pablo. Y ustedes entendieron qué es la masa leudada. La humanidad completamente plagada de pecado. Y dentro de ellos estaba yo. Y estaba usted. Y el Señor le salvó, le rescató, lo redimió, lo hizo una nueva criatura, lo sentó en lugares celestiales. Ahora usted está con Cristo, ahora vive en Cristo, ahora ya no vive usted, sino Cristo es el que vive en usted y en mí. Eso nos lo reveló el Señor, nos fue concedido, nos fue dado, no fue algo que se nos ocultó, que se nos vedó, no fue un velo que se nos puso en nuestra cara, sino que es un velo que se nos quitó y nos dimos cuenta que bajo nuestros pies hay un abismo que se llama infierno y hacia allá nos dirigíamos. Pero el Señor, en su misericordia, nos ha revelado esos misterios. ¿De qué se tratan estos misterios? Mírenlo allí en el versículo 11, del reino de los cielos. Ese reino de los cielos no es un reino terrenal. No es que el Señor está revelando a sus discípulos lo que ha de ocurrir aquí en la tierra, no. Es lo que va a ocurrir, está ocurriendo y ocurrirá allí en los cielos. El Señor está diciendo a ustedes que son fieles, a ustedes que están conmigo, a ustedes que no se han revelado ante el Rey, les es concedido, les es permitido, les es autorizado entrar al reino de los cielos y conocer todos los preciosos misterios. Pero ¿saben qué? Los misterios están aquí contenidos ahora para nosotros. Me explico. A los discípulos el Señor les enseñó personalmente. A los discípulos el Señor les reveló los misterios. Ahora, no esperen que venga un ángel de Dios, se siente enfrente de ustedes y les diga los misterios del cielo. Porque eso ya no se hace. Eso está aquí contenido. ¿Qué implica? Que usted debe conocer y proseguir en el conocimiento del Señor. ¿A través de qué? De la palabra. ¿Alguien se ha preguntado qué vamos a hacer allí en Gloria? Esto es interesante, porque si hoy partimos a la presencia del Señor y por su bondad y por su misericordia, entramos al reino de los cielos en salvación, vamos a estar adorando ¿por cuánto tiempo? Por la eternidad de la eternidad. Y yo estaba pensando hoy, y es necesario decirlo, hermanos, de pronto tendremos la ocasión de saludar a algún visitante hoy, de ver a algún visitante hoy, de ver a alguno de los niños, de los jóvenes o de los caballeros o de las damas hoy, y ya no los veremos en el cielo. ¿Sí me entienden?
Si a ellos no les es concedido el entrar al reino de los cielos, como le fue concedido a la iglesia, aquí, hoy, el día del Señor, es la única ocasión que tendremos para saludarlos, para estrecharles la mano, para darles un fuerte abrazo, para evangelizarlos. ¿Por qué? Porque en la eternidad ya no vamos a predicar el evangelio. En la eternidad ya no los vamos a ver. Y en la eternidad usted puede estar recordando, ay, recuerdo que ese día 22 de octubre vino fulanito y yo ni lo saludé. ¿Y dónde está fulanito ahorita? En el infierno. Si lo notan, hermanos, cada día que pasa nos acercamos más al reino de los cielos. Cada día que pasa vamos más al reino de los cielos y es menos el tiempo que tenemos para predicar, para evangelizar, para presentar al Cristo muerto por nuestros delitos y pecados, resucitado y glorificado, sentado a la diestra del Padre. Hoy es el día, hoy es la ocasión, hoy es el tiempo. Mañana no sabemos. ¿Usted cuenta con mañana? No sabemos. Hay otra parte aún más triste en esta respuesta del Señor. Porque a cualquiera que tiene, se le dará. Cualquiera que posee, se le dará. ¿Qué le van a dar? Más. ¿Qué va a tener? Más. Va a tener en abundancia, le va a sobrar. Estoy en el versículo 12. Al que no tiene, al que no posee, aún lo que no tiene le será quitado. Y el Señor, créanme que me costó muchísimo, muchísimo entender esta parte. ¿Por qué? Hay dos características, escuchen bien, creyentes, hijos de Dios. El reino de los cielos es dinámico, no es estático. Mírenlo allí nuevamente en versículo 2. Al que tiene, se le da más. El contexto es espiritual, ¿cierto? El contexto es espiritual. Dice el Señor, al que tiene, ¿qué tiene? Misterios del reino de los cielos. A ese se le va a dar más. Ahora yo pregunto, iglesia, ¿usted está en la misma situación y en la misma postura y en la misma circunstancia de hace 20 años cuando conoció a Cristo, cuando creyó en Cristo y cuando se arrepintió de sus pecados? Eso no puede ser así. Porque dice el Señor, si usted tiene misterios del reino de los cielos, usted tiene el reino de los cielos, usted es miembro del reino de los cielos, es imposible que usted esté estancado en lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Hermano, venga al servicio. Pero llevamos 30 años diciéndole al hermano que venga al servicio. Hermano, es necesario que lea su palabra. Llevamos 30 años diciéndole que lea la palabra. Hermano, es necesario que practique y aplique la santidad en su vida. No, hermanos, eso no es así. El Señor dice, el reino de los cielos es dinámico. Usted tiene que crecer, crecer y crecer. ¿Cómo está, hermano? Creciendo en gracia. ¿O cómo está, hermano? Estancado. No pasa nada conmigo. O sea que el reino de los cielos ha sido ineficaz para usted. Hay una figura bien hermosa que cuando tengan tiempo allá en la casa la pueden leer. Isaías 47. Isaías tiene una revelación, las revelaciones de Ezequiel. Ezequiel 47. Ezequiel tiene una revelación. Y esa revelación es de un río. Cuando la palabra de Dios habla de agua, de río, usualmente, en la mayor parte de las veces se refiere al Espíritu Santo. Ezequiel se presenta, Ezequiel 47, como aquel que ve un río y va caminando hacia ese río. ¿Hasta dónde les llega el agua a Ezequiel? Hasta la rodilla. Continúa Ezequiel. ¿Hasta dónde les llega el agua? Hasta la cintura. Continúa Ezequiel en ese río. Y dice Ezequiel que ese río es tan profundo que la única forma de pasarlo es a nado. No está refiriéndose Ezequiel a la visión que tuvo de los hermanos que este fin de semana, se los voy a estar recordando, se fueron de paseo y se metieron al río. No se está refiriendo a eso. ¿A qué se está refiriendo Ezequiel?
a que la profundidad en el Espíritu Santo es avanza, avanza y avanza, hasta que sea absolutamente imposible pasar caminando, sino que se requiera nada. La profundidad de la palabra del Señor se requiere que todos los días estemos en ella, leyendo, consultando, buscando, indagando, meditando. El reino de los cielos no es estático. Ahora, esa es la parte activa. Pero hay otra parte dentro de ese versículo 2. Al que no tiene, y es la parte más triste de todo esto, al que no tiene, le será quitado. ¿Sí notan que hay otra parábola? Yo no tengo plata y Dios me la va a quitar. Quiero decirles a lo que se refiere allí. Hay dentro de nuestra iglesia invitados muy amados. Hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay damas, hay caballeros, hay chicas solteras, hay caballeros solteros, damas. Y ustedes están con nosotros. Y les decimos que son pecadores, que la palabra del Señor los muestra condenados, que nacieron de Adán y de Eva como yo en delitos y pecados, y que es a través de la gracia de Dios que han venido a presentarse como deudores de perdón de pecados. Que ustedes, quienes no han creído a Cristo, han escuchado o lo están escuchando hoy acerca de que el Señor Jesucristo perdona pecados, que ustedes son pecadores. Hablo a los niños y hablo a todo aquel que no es creyente. Y eso que han escuchado también les será quitado. Miremos el ejemplo de la parábola. ¿Quién me quiere contar, niños? Aquí se vale participación. ¿Qué pasó con la semilla que cayó en el camino? Espérame un momento. Hermano Danilo, si quiere, le sentamos allí, le damos algo para que tome. Retomemos. Samuel nos iba a ayudar con la respuesta. ¿Qué pasó con lo que fue sembrado, lo que cayó en el camino, Samuel? ¿Qué pasó con lo que fue sembrado o cayó entre las piedras? Dime qué pasó, Sofía. Los pájaros, lo del camino. Lo que cayó en las piedras, lo quemó el sol. ¿Qué pasó con lo que cayó entre espinos? Niños, estoy preguntando lo que tienen allí. Jefferson, ¿sabes? ¿Qué pasó con lo que cayó entre los espinos? Se ahogaron. Lo que está enseñando allí el Señor, muchas gracias, chicos, es que Satanás siempre está arrebatando lo que les ha sido dado. Y hoy les digo a ustedes, nuestros queridos invitados, a ustedes niños, jóvenes, los que no han venido, que eso que escucharon por primera vez, por segunda vez o por cuarta vez, escuchen muy bien, les será arrebatado, les será quitado. Van a ir a condenación. Ustedes han rechazado de una manera voluntaria al Señor. Hoy es día de salvación. Hoy es día de tomar esa semilla que se le ha sembrado, creer en Cristo y convertirse en de sus pecados. Porque Satanás todos los días, constantemente, permanentemente, está trabajando en la vida suya para arrebatar eso. Y me preocupa bastante ver que sus hijos no están, no vienen a la iglesia. Si los exponemos más al mundo, ¿qué va a hacer Satanás con ellos? Quitar esa palabra que fue sembrada. Se la va a comer.
¿La va a quemar con el sol o la va a ahogar? Es lo que está diciendo el Señor. Hermanos, me dirijo a ustedes. Siempre Satanás va a querer quitar, robar, arrebatar, despojar la palabra que nosotros sembramos. De tal manera que implica que usted y yo debemos estar orando constantemente, debemos estar predicando la palabra constantemente, porque nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares, amigos, madre, padre, van a ser arrebatados de eso que se les ha dado. Desafortunadamente conozco hombres a los cuales yo les sembré la palabra que a mí me sembraron. Y hoy no quieren saber absolutamente nada de Dios. Satanás les arrebató. Y hoy andan en sus delitos y pecados, entendiendo que esta vida dura a lo mucho 70 años y que irán a una condenación sin Cristo. Hoy les pregunto a ustedes, niños, a nuestros visitantes, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, ¿van a dejar que Satanás les arrebate eso que Dios puso en sus corazones? Es más su rebeldía, es más su orgullo, es más su deleite por el pecado que los va a condenar eternamente que venir directamente a Cristo en arrepentimiento. Hoy es el día de creer, de arrepentirse ante su pecado. El reino de los cielos está hoy presente para ustedes y el reino de los cielos ha sido manifestado. Cristo el Señor, Dios hecho carne, viene a la tierra a proveer perdón para nuestras almas. Y si usted rechaza ese perdón, indudablemente, el mismo Señor le enviará justamente a condenación. Sigamos avanzando, porque lo que estamos viendo allí no es fácil de entender. Dice el Señor, versículo 13, por eso les hablo por parábolas. Señor, pero ¿por qué les hablas en parábolas? Por eso les hablo en parábolas. Es el contexto de la pregunta. Preguntan los discípulos, ¿por qué les habla en parábolas? Por eso les hablo, dice el Señor. Porque viendo, no ven. ¿Por qué más? Oyendo, no oyen. ¿Ustedes tienen ojos? Sí. ¿Ven? Pero entonces otra parábola dice el Señor ahí. Ya va 3 parábolas dentro de una. Tienen oídos. Pero ¿sabe qué está diciendo allí el Señor? Que no han permitido que el vibrar de las cuerdas sonoras que tenemos en el oído haya hecho también ese vibrar en el alma, en el corazón. Solamente llegó allí hasta los oídos. Solamente pudo avanzar la palabra del Señor hasta los oídos. No más. Oyendo, no oyen. ¿Usted ha escuchado esta mañana que Cristo Jesús vino al mundo para redimir pecadores como usted y como yo? ¿Cierto que sí? Ahora, ¿usted ha visto vidas transformadas de personas? Sí. De tal manera que no tiene ninguna excusa. Esta versión muestra cómo es el endurecimiento del corazón. Ven, usted ve, pero no ve. Esta versión, lo que dice el Señor, es el endurecimiento de su alma. Usted oye, pero no oye. Este versículo, y a través de la manera como el Señor nos está diciendo, es que usted no quiere entender por qué. Su orgullo es más alto, su cociente intelectual es más alto, es decir, usted prefiere más la sabiduría de este mundo que lo que Dios está presentando. Les leo Proverbios 29:1. Viendo no ven. Esto es, aunque exteriormente ellos observan milagros, ellos no comprenden. No ven, no aceptan esa luz, no creen en esa luz de profecía. Ellos no desean esos portentos, porque son hombres endurecidos de cerviz, Proverbios 29:1. Son hombres que
serán quebrantados y son hombres que no tendrán medicina en su alma. Reitero, ¿cuántos años lleva escuchando y escuchando? ¿Sabe qué dice el Señor? Que ustedes mismos están buscando el castigo y nosotros como iglesia no deseamos que vayan a una condenación. Deseamos que su alma sea redimida, que su alma sea salvada. Deseamos que sus ojos sean abiertos y observen que este mundo no nos ofrece sino pecado, pecado y pecado. Deseamos, hermanos amados, que usted cada vez constantemente predique y predique y predique. No le queda otra. No le queda más. Pero si usted rehúsa creer en Cristo, usted recibe el castigo que merece. Porque Dios amonesta una y otra vez. Pero el sonido de la voz de Dios no penetra sino hasta los tímpanos, es decir, hasta aquí nomás. No quieren captar la profecía. De manera que se cumple en ellos la profecía, versículo 14. Se cumple en los oyentes la profecía. ¿Cuál es la profecía? Cuando yo les digo, cuando yo les menciono y cuando yo les hablo a ustedes de Isaías capítulo 6, ¿a qué se les viene a la cabeza? Isaías capítulo 6. El llamamiento, ¿recuerdan? Vamos todos a Isaías capítulo 6. Porque el profeta está presentando su llamado. Dice Isaías capítulo 6, versículo 1, en el año en que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado. Esa parte la conocemos. Pero ¿saben qué? Isaías es también llamado, no solamente para que en este caso, como se conoce el trisagión, ustedes conocen más el trisagión que la parábola. El trisagión es que Dios es revelado de parte de Isaías como el santo, 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 el 3 veces santo. De este cántico se conoce como el trisagión, que en nuestro signario sería el número 4, ¿cierto? Esto en el hebreo se conoce como el trisagión, el 3 veces santo. Y nos quedamos con eso. Pero miren que va mucho más allá. Cuando Isaías revela todo lo que Dios es y cómo es, en el versículo 8 se va a mostrar algo de su llamado. Después de que Isaías ha sido limpiado y lavado, ahora Isaías es llamado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Listo, Isaías, ya te he revelado quién soy, ya te he limpiado de tu pecado, ahora tú vas a ir. Isaías, ¿estás consciente conmigo? Sí, dice Isaías. Muy bien. Anda, versículo 9, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. ¿Sí lo leyeron? ¿Sí están conmigo en la lectura? Isaías es llamado, santificado, limpiado, puesto como profeta. Ahora, Dios le dice, ¿quién va a ir a predicarle a este pueblo? Yo, dice Isaías. Muy bien, vaya, predíquele, dice el versículo 9. Pero ellos no van a entender. Ellos no van a comprender. ¿Sabe qué tiene que ir a hacer Isaías? Versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo. Agrava sus oídos. Ciega sus oídos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni con su corazón entiendan, ni se convierta y haya para él santidad. Eso es lo que dice el Señor en Mateo capítulo 13. Yo estoy haciendo, dice el Señor, lo que el mismo Dios de los cielos y de la tierra le dijo a Isaías que hiciera. Engrosa el corazón, cierra sus oídos, que con sus ojos vean, pero no entiendan. Isaías dice, finaliza el versículo 10, ni se conviertan y haya para ellos sanidad. El propósito aquí del Señor es que les hable de una manera que ellos no se vayan a convertir. 11, dije yo, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades sean asoladas. Inmediatamente hay un terremoto, todos se vuelven cristianos. Inmediatamente hay muerte, todos se vuelven cristianos.
inmediatamente hay persecución, todos se vuelven cristianos. Dice el Señor, debes hablar por parábolas hasta que las ciudades estén asoladas, que no haya morador, hasta que no haya hombre, estoy en el versículo 11, hasta que no haya hombre en las casas, hasta que la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, él dice que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Qué está diciendo el Señor? Que todos van a ser engrosados en sus oídos, engrosados en su corazón, y que al mismo tiempo Dios se va a proveer de un remanente muy pequeño. Niños, ¿ustedes son parte de ese remanente? ¿Ustedes son parte de esos que recibieron la semilla? ¿O ustedes son de las piedras? ¿O ustedes son de los espinos? ¿O ustedes son de aquellos que cayeron en el camino? ¿Van a dejar que Satanás les arrebate esa palabra? ¿Van a ir a condenación de una manera voluntaria? Volvamos a Mateo. Se subraya, hermanos amados, la responsabilidad que todos tenemos responsabilidad delante de Dios por nuestra salvación. Todos, cada uno de nosotros, debemos instar a las personas para que dejen orgullo, para que quiten todo compromiso con este mundo, para que no sean los fundamentos sociales, políticos o económicos que establezcan el cómo debe vivir, sino para que las personas vengan a Cristo, se arrepientan y tengan vida eterna. Dios desea que todos los hombres se salven. Ustedes conocen muy bien Ezequiel 33:11. Pero al mismo tiempo Dios proveyó Salvador, entregó su palabra, y si los hombres aman más las tinieblas que la luz, los hombres se condenan por sí mismos, no por Dios. En el infierno no va a llegar ningún hombre a acusar a Dios o a decirle a Dios que es culpa de él, que él esté allí en el infierno, no. Es allí en donde se establece la culpabilidad del hombre. Y si usted permanece engrosado delante del Señor, no queda más sino condenación. Pero al mismo tiempo está para nosotros la bendita parábola. Última parte, versículos 16 y 17. Para nosotros esta parábola es bendita y es una parábola que nos gusta, en la cual nos deleitamos. ¿Por qué? Yo le pregunto a los niños, ¿ustedes quieren ser ese terreno en donde cayó la semilla, se la llevaron los pájaros, la quemó el sol, la ahogaron los espinos? O levanten la mano, ¿quién quiere ser ese terreno en donde la semilla dio fruto a 100, a 60 y al 30? Danilo, Samuel, Sofía, Catalina, San Martín, Juan, Jefferson. Amén. Tú. Hasta el Santiago, que poco habla. ¿Sí lo notan? Hoy es el día de creer y de convertirse en al Señor, porque esta parábola es bendita, es santa, es agradable, es perfecta. Porque esta parábola nos dice que el Señor sembró en nuestro corazón su palabra y que esa palabra para nosotros fue fructífera, dio fruto. Y es una parábola que se convirtió en algo activo para nuestras almas. Recuerden, en el griego, el que tiene oídos para oír, oiga, como dice el versículo 9. El griego está mostrando que el oír realmente, el oír, niños, jóvenes, nuestros invitados, realmente el oír tiene dos connotaciones: escuchar y obedecer.
El oír en el griego implica que usted escucha la palabra de Dios y que usted viene a Cristo y se arrepiente. No es el oír, como dice el versículo 9, el que tiene oídos para oír, solamente que entró acá y salió por acá. El que tiene oídos para oír, oiga. Y si usted oyó, crea en Cristo y arrepiéntase hoy. Son realmente los que obedecen la palabra del Señor quienes escuchan. Usted como creyente, en esta bendita parábola, usted como hijo de Dios, debe tomar esta parábola, ponérsela todos los días en su corazón y darle gracias a Dios con toda humildad. Porque, ¿cómo era su corazón? Peor que las espinas, peor que las piedras, peor que el camino. Lo digo porque mi corazón era así. Pero el Señor hizo un terreno fértil y puso su bendita semilla que es la palabra de Dios. Y usted y yo podemos decir, ahora somos bienaventurados, como dice el versículo 16. ¿Por qué? Porque nosotros vemos. ¿Qué vemos? Vemos la verdad, vemos la palabra, vemos nuestra redención. ¿Sabe qué nosotros también vemos? Vemos el pecado en los otros, en los que no son creyentes. ¿Y qué les decimos? ¡Ah, pecador! No, debemos acercarnos con evangelio, con predicación, debemos acercarnos con buenas palabras que el Señor quiera sembrar allí. ¿Sabe también qué implica esto para usted y para mí como hijos de Dios? Que no solamente somos bienaventurados, sino que se nos ha revelado el misterio del reino de Dios y usted hace parte del reino de Dios. Pero, para usted que hoy nos está visitando, para usted al cual Cristo Jesús le ha venido hablando, niños, jóvenes, caballeros, damas, no vaya a inculpar a Dios por su condenación si va hoy, mañana o dentro de 50 años al infierno. No vaya a inculpar a Dios porque nadie le habló, al contrario, muchas formas y de muchas maneras el Señor ha puesto el candelabro dentro de la iglesia y ha habido quien predique su nombre. Si usted va al infierno es por su propia voluntad, no por Dios. Niños, jóvenes, caballeros, damas, hoy es día de reconciliación con Cristo. Hoy es día de reconciliación con Dios. Venga, oiga a Cristo. Usted no tiene asegurado el día de mañana. Mañana no sabe. Les invito a que se pongan en pie y que oremos. Padre de la Gloria, estamos agradecidos contigo, porque a través de esta tu palabra nos revelas los misterios del cielo, porque has establecido una iglesia, porque has establecido, Señor, un remanente, porque no hemos sido nosotros quienes hemos optado por entrar al reino de los cielos, no, tú nos has hecho entrar, nos has metido allí al reino de los cielos y habitamos en el reino de los cielos con gozo, con deleite, con alegría. Padre de la Gloria, te rogamos